Tiene a continuación la palabra la diputada Marcela Campagnoli. Mónica Pagal. ¿Enciende? Está prendido. Ahora está prendido. Está prendido. ¿Está prendido? Sí. Ah, no lo veía ahí. Perdón, presidente. Hoy venimos a homenajear a un argentino tan argentino en sus costumbres, en su cotidianeidad, tan argentino, que desde los confines del mundo fue a iluminar a la población, a la humanidad, trascendiendo fronteras, convirtiéndose en un guía espiritual y moral para el mundo entero. Desde el primer momento, su estilo descontracturado, llano, simple, con ese lenguaje directo, caló hondo en el corazón de muchísimas personas, de millones de personas, creyentes y no creyentes. Con su sencillez y su cercanía inspiró un diálogo genuino. ¿Y por qué digo genuino? Porque él era genuino. A Jorge Bergoglio no lo cambiaron los cargos. Él siguió siendo el mismo, como arzobispo, como sacerdote, como papa. Él fue siempre el mismo, por eso digo su diálogo genuino. Aún recuerdo aquel 13 de marzo que yo iba en el colectivo, escuchando la radio del chofer, escucho que lo habían nombrado papa a Jorge Bergoglio. La emoción profunda, el llanto en los ojos que me apareció, de esa emoción profundamente argentina, de saber que un papa era argentino, un argentino llegaba a la más alta magistratura de la Iglesia. Su ministerio se destacó, como sabemos todos, por la austeridad, su compasión, su misericordia, su solidaridad con el que más sufre. Pero sobre todo se destacó por hacer lío. Hizo lío al darle visibilidad a los que nadie quería o podía ver, a los inmigrantes, a los migrantes, a los niños, a los marginados, a los que tenían distintas elecciones sexuales, a los que no podían comulgar por estar impedidos. A todos ellos él los incluyó, porque él dijo, yo no soy quien para juzgar lo que hace cada uno con su vida. E incluyó a todos, porque era una iglesia amplia, profunda, cercana. Prometió, como decía, una iglesia más cercana y cumplió. Pero tampoco miró para otro lado cuando tuvo que castigar. Y ahí fue que persiguió a pedófilos. Primera vez en la Iglesia que desde la más alta magistratura se persiguió a pedófilos. Y también persiguió las administraciones fraudulentas de popes de distintas arquidiócesis de la Iglesia. Transparentó las arcas de la estructura eclesiástica. A todos ellos los removió de sus diócesis porque creía que no eran dignos para el ministerio que se les había encargado. Renovó, obviamente, la estructura de la Iglesia actuando así, pero tal vez su mayor modificación es el rol que le dio a la mujer. Le dio un rol importantísimo a la mujer dentro de la jerarquía eclesiástica, como nunca lo había tenido. Francisco entendió que la Iglesia no podía seguir ignorando el inmenso talento, sabiduría, dedicación que tienen las mujeres. Reconoció que la Iglesia, para ser verdaderamente universal, debía abrir las puertas a la participación femenina. En todos sus niveles, su mensaje fue claro. La mujer no es solo una parte importante de la Iglesia, sino que es esencial para su futuro. Y no se quedó con las palabras, lo hizo. Fue un defensor del medio ambiente, alertando sobre la necesidad de cuidar nuestra casa para las generaciones futuras. En su encíclica Laudato Si, llama a una conversión ecológica, poniendo en el centro a la persona y al planeta. Como católica me siento inspirada por el ejemplo de fe, de servicio que dio a lo largo de toda su vida. Su vida dedicada a Dios y a los demás es un testimonio del poder transformador que tiene el Evangelio y de la importancia de vivir nuestra fe con coherencia, compromiso y convicción. Claro que me hubiera gustado que venga a la Argentina, por supuesto. Lamenté muchísimo que se vaya de este mundo sin haber vuelto a su país.
también me hubiera gustado que condenara con más firmeza a las dictaduras latinoamericanas y de otras partes del mundo. También me hubiera gustado que hubiera sonreído más en la foto con Macri, que no hubiera recibido con tanta asiduidad a determinadas personas. Pero eso habla más de mí que de él. Eso habla de mi mezquindad. Eso habla de mi visión chiquita de lo que es el pontificado. Pontífice significa puente, y él fue puente. Y aunque no nos gustaba que se juntara con tal o con cual, él buscaba no privar a las personas que vivían bajo esos regímenes de poder tener la palabra del Santo Padre. Por eso hizo lo mismo que hizo Jesús en su vida. Jesús también se reunía, tenía entre sus discípulos a personas condenadas socialmente, a una prostituta, a un recaudador de impuestos, y también se sentó con poderosos Jesús. Por eso el Papa, que tanto le hemos criticado y me hago cargo, muchos argentinos, hizo lo mismo que hacía Jesús, porque él era el representante de Jesús en la tierra. Francisco entendió que era necesario el diálogo sin color político ni ideológico, en la esperanza, como decía, de seguir llevando la palabra. Fue un faro de esperanza en un mundo a menudo marcado por la división y la intolerancia. El Papa Francisco nos deja un legado de humildad, de servicio, de reforma y valentía. Nos deja una iglesia más abierta, más inclusiva y más comprometida. Nos deja el ejemplo de un hombre que con sus aciertos y errores intentó vivir el Evangelio en su totalidad, para que todos seamos hermanos. Gracias, Francisco. Ahora te pido que intercedas por nosotros, como nosotros rezamos por vos. Descansa en paz. Somos todos hermanos. Fratelli tutti. Gracias. Gracias, diputada Campagnoli.